¿Es abortiva o no es abortiva la píldora del día siguiente? Bueno, ese es un debate que ha llevado a algunos congresistas a presentar una iniciativa de acusación constitucional contra la ministra de Salud, la ministra Pilar Macetti. Ha dicho que está dispuesta a continuar porque cree en ello y que si tuviera que ir a la cárcel por ello, bueno, pide simplemente que le lleven chirimoyas. Bueno, pero más allá de las chirimoyas, realmente hay un asunto serio detrás. Tenemos un informe completo al respecto. Su nombre técnico es anticonceptivo oral de emergencia. El común de la gente le dice píldora del día siguiente. Los últimos días bien podría llamarse la pastillita de la discordia. La ministra lamentablemente está en graves problemas. Pastillita que podría terminar en el encarcelamiento de la ministra de Salud, Pilar Macetti, si sentenciaran en su contra una acusación constitucional planteada por algunos parlamentarios por no respetar el artículo 2, inciso 1 de nuestra Carta Magna. ¿Sería abortiva la píldora? Depende. La polémica surge a raíz de un llamado tercer efecto, dentro de las consecuencias en el aparato reproductor femenino, que no permitiría la implantación del óvulo fecundado en el útero. La discusión giraría en torno a lo que se entiende por sujeto concebido. Para algunos, no basta la fecundación del espermatozoide con el óvulo. Para otros, eso ya es suficiente para que exista una vida humana. ¿Usted sabe lo que es la píldora del día siguiente? Sin comentarios. No puedes decirlo, por favor, para evitar tener bebés, ¿no? ¿Usted sabe lo que es la píldora del día siguiente? Sí la sé, pero ahora no, Matías. En este reportaje, entérese de los efectos del anticonceptivo oral de emergencia y sepa por qué se discute tanto el mentadísimo tercer efecto. Saque sus propias conclusiones acerca de una discutida política de salud, abortiva para un sector y salvadora de vidas para otro. Los calores placenteros muchas veces terminan en la llegada de un nuevo ser a este mundo, aunque no necesariamente esos calores buscaban la procreación. Precisamente para evitar la llegada de seres que no fueron planificados, se creó la píldora del día siguiente, que en realidad puede ser utilizada en las siguientes 72 horas luego del coito. ¿Pero para qué se inventó? Es para ser utilizado no como un tipo de anticonceptivo rutinario, no como una anticoncepción a utilizar por la paciente siempre, sino es en el supuesto y único exclusivo caso en que la paciente tuviera la violación, tuviera la ruptura de un preservativo, por ejemplo, o se esté cuidando y sospeche que puede salir embarazada. El compuesto clave se llama levonorgestrel y es el ocasionante de los siguientes efectos en el cuerpo de la mujer. Va a producir un espesamiento del moco cervical, con lo cual los espermatozoides no van a poder franquear este moco cervical. Segundo mecanismo, esta dosis hormonal va a producir que no se realice, digamos, la ovulación, ¿me entiendes? Y al no producirse la ovulación, pues no se va a romper, ¿me entiendes? O sea, no se rompe el óvulo, no se produce la fertilización y no hay, digamos, implantación. Y la otra cosa más importante es que de producirse la fertilización, o sea, se produce la fertilización y va a comenzar a regresar el huevo fertilizado a través de la trompa y esta hormona va a producir un territorio hostil para la anidación. Y ahí viene la parte conflictiva. Es que la parte conflictiva es la que enfrenta a nuestra Constitución. La actual Constitución Política del Perú, que en su artículo 2, inciso 1, señala: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por lo tanto, si el concebido es el óvulo fecundado y no se le permite la anidación en el endometrio o el territorio especial dentro del útero, entonces se atenta contra la nueva vida. Y esto podría costarle el puesto a la ministra Macetti. Pero si el concebido se entiende como tal solo después de la implantación,
entonces no hay vida humana contra quien atentar si el óvulo fecundado no llega a aferrarse en el útero. La Organización Mundial de la Salud dice que un individuo, o sea, que la vida comienza en el momento que el huevo fertilizado o embrión se implanta. Y este se puede implantar en una trompa o se puede implantar en el útero. Si es una trompa será un embarazo ectópico, pero si es dentro del útero será una gestación totalmente normal. ¿Me entiendes? Mientras no hay implantación, teóricamente no puede existir aborto. Desde que se produce la unión de gametos, estamos viendo el intercambio de información genética que va a dar origen a un ser humano. Eso no significa que ya sea el ser humano. Hay que ser hoy en día, y con todo respeto, muy ignorante o muy sesgado en la información para no darse cuenta que a partir del conocimiento del genoma humano, hoy sabemos claramente, ¿no?, que la vida empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ese momento se forma un genoma humano completamente distinto al de los padres que le dieron origen. Y si esto no se interrumpe, ese genoma lo va a acompañar al ser humano hasta la muerte natural. O sea, ese genoma no va a cambiar más. En todo caso, que no se haya demostrado lo del endometrio. Si se llegara a demostrar, ¿sería abortiva la píldora? Depende. Más del 50% de los óvulos normalmente fecundados no llegan a implantarse en el endometrio. La que fecunde no asegura que va a estar embarazada. No asegura que finalmente se implante y menos que desarrolle a partir de ahí una... ¿Por qué? Porque una vez implantado todavía hay una proporción de huevos implantados que se pierden en condiciones naturales. El gran problema es que la ministra Masetti alega que el tercer efecto no ha podido probarse al 100%. Es más, casi lo ha descartado. La Organización Mundial de la Salud le da la razón en cuanto al tema de la concepción a partir de la implantación, pero este organismo sí reconoce la existencia del tercer efecto. La ministra, lamentablemente, tal como la vemos, está en graves problemas, porque ha incurrido y sigue incurriendo en muchísimas contradicciones, por no decir en faltas a la verdad, y eso hay que decirlo. Miren, a nosotros no nos corresponde probar que la píldora al día siguiente es abortiva. Es a la ministra que está, digamos, increíblemente obsesionada con la idea de imponer este producto, a la que le corresponde demostrarle al país que no lo es. Y con lo que hay, honestamente, no tiene cómo probar que no lo es. Lo concreto es que en julio del 2001, el ministro Pretel dio la norma legal generadora de tanta polémica. La ministra lo que está haciendo es dar cumplimiento a una norma que tampoco fue derogada ni por el ministro Solari ni por el ministro Carbone. O cambiamos la Constitución o nos atenemos a lo que dice. Si somos respetuosos de la Constitución, en el Perú se defienden los derechos del concebido, ¿no? Y el concebido es ese que se va a perder cuando se tome el levonorgestrel. Entonces, partiendo de que la píldora es abortiva y partiendo de que en el Perú el aborto es ilegal, ¿por qué las farmacias sí venden Postinor, por ejemplo, siendo en todo caso una píldora abortiva, a su entender? Por eso nosotros estamos pidiendo que se derogue esa resolución. Hay un grueso de la población que el único servicio al cual pueden acudir son los servicios del Estado, en este caso del Ministerio de Salud. Y así como la persona tiene derecho a asistir a un servicio privado y tener el beneficio del cuidado de su salud, igualmente las mujeres y las personas en general que asisten al ministerio, a los servicios del Ministerio de Salud, deben tener también el mismo beneficio. A decir verdad, no existe un consenso referente a si es que la pastilla afecta al endometrio o si es que el concebido solo es tal a partir de la implantación. Pero ¿qué debería pasar en caso de una violación en medio de tanta polémica? Una persona